Nos vamos a dar un lujo hoy, porque está conectado alguien que supo ser candidato a presidente, que fundó el Partido Obrero, y que cuando estuvo en Rebor le dijeron: sos el primer trotskista que vino acá, y no podemos decir lo mismo porque pasó Jordi Espinaco. Así que no podemos decir lo mismo, pero sí, está el señor Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera ahora, sí, dirigente de Política Obrera. ¿Cómo estás, Jorge? No sé si nos escuchás por ahí. Sí, los escucho muy bien, buenas noches. Buenas noches, Jorge, ¿cómo va? Muy bien. En el convite de hoy teníamos ganas de que nos cuentes o de charlar sobre la situación de la izquierda en el país, en este hermoso país al cual habitamos, porque lo que, hemos visto dentro de dirigentes de otros partidos políticos, que hablamos de esas internas que tiene cada uno de los partidos tradicionales, de los partidos, de los partidos grandes, si se quiere. Pero, ¿cómo está la izquierda? La izquierda en Argentina es un movimiento grande. Sí, claro. Históricamente la Argentina siempre ha tenido una izquierda relativamente importante. Ustedes piensen que en 1896, miren qué lejos en la historia, se fundó el Partido Socialista. E inclusive cuando se formó el Partido Comunista en 1918, Argentina estaba al frente del desarrollo de los partidos que se habían adaptado o se habían incorporado al movimiento de la Revolución de Octubre en Rusia. Y ha tenido una gran influencia en los sindicatos. Naturalmente perdió parte importante de esa influencia como consecuencia del apoyo de los comunistas y de los socialistas a la Unión Democrática en ocasión del ascenso de Perón. Bueno, la situación ahora respecto a la izquierda es un tema ya internacional, porque la confusión política en la izquierda no tiene parangón, porque frente a la guerra misma que se está desarrollando en el mundo, las divergencias son muy importantes. Hay un importante sector de la izquierda mayoritario que apoya, digamos, lo voy a decir con las palabras de ellos, la guerra de independencia nacional en Ucrania, cuando se trata de una guerra de la OTAN contra Rusia y de una guerra de Rusia contra la OTAN. Entonces una cosa es una guerra de independencia nacional, otra cosa es una guerra imperialista. Es un periodo de gran confusión cuya singularidad es que tiene lugar en un momento de crisis inusitada del capitalismo, porque entre las barrancarrotas económicas, el estancamiento, la inflación, las guerras, las crisis de los regímenes políticos, esto que acaba de ocurrir en Estados Unidos con la victoria de Trump lo demuestra, ahora va a renunciar por un colapso el gobierno alemán, lo mismo va a ocurrir con el gobierno francés. Entonces, en un momento de gran confusión y peleas entre sectores imperialistas, la izquierda, si tomamos en general, atraviesa un periodo de gran confusión. En lo que respecta a nosotros, tenemos posiciones perfectamente claras, de algún modo se desprenden de lo que les dije, caracterizamos que hay una guerra mundial imperialista y que esto es la expresión del estallido de las contradicciones generales del capitalismo, porque el capitalismo va a la guerra no por pasión por la guerra, sino como consecuencia de que todos los otros medios para resolver las contradicciones capitalistas han fracasado. Y en particular, y cierro con esto, Estados Unidos está sufriendo un gran retroceso como potencia mundial y eso se manifiesta en una crisis muy fuerte al interior de los Estados Unidos y es probablemente esta crisis de la principal potencia capitalista el factor más agudo
de la crisis mundial que vive el capitalismo. Una pregunta. Dale, dale. Hola, primero. ¿Se puede pensar en este contexto un cambio de ciclo hegemónico en el pensamiento, siguiendo a Righi, que hablaba de ciclos hegemónicos, y en este caso pasar de un ciclo estadounidense a un ciclo chino? Claro, ahora que lo decís con tanta claridad, yo estuve discutiendo estos temas en varios seminarios que tuvieron lugar últimamente. Para pasar de una hegemonía a otra, si es que pudiera pasar eso, tiene que mediar una guerra. Ninguna potencia hegemónica se dio pacíficamente su lugar. La Primera Guerra Mundial fue cuando Alemania desafió la hegemonía de Gran Bretaña. Y finalmente el que aprovechó esa crisis, que se repitió más agudamente en la Segunda Guerra Mundial, fue los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se consagra realmente como potencia hegemónica como consecuencia de la victoria en una guerra. Por eso, los chinos eso lo tienen perfectamente claro. Por eso evitan toda una serie de provocaciones de parte de Estados Unidos, como por ejemplo la de nombrar como secretario de Estado a Marco Rubio, que es un hombre que quiere recuperar a Hong Kong Que tiene prohibida la entrada a China. como colonia del imperialismo, algo que no tiene ni pie ni cabeza y que jamás va a ocurrir, pero es muy significativo que un derechista extremo como este Rubio haya sido elegido por Trump como secretario de Estado. Y todas estas medidas de Estados Unidos apuntan a una guerra brutal. Miren, hay una cosa que quiero clarificar, si me permiten, porque acá hay mucha confusión. Cristina Kirchner saluda a Trump porque va a poner aranceles aduaneros. Hay comentaristas que dicen que Milei y Trump son lo mismo, pero se diferencian o divergen en cuanto a política económica. Miren, no hay ninguna divergencia. No hay ninguna divergencia. Tanto Milei como Trump son dos perfectos fascistas. Están en una cruzada militar, una cruzada de guerra. Milei apoya ostensiblemente, y fue lo que ocurrió con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la masacre sionista en el Medio Oriente. El tema es el siguiente: Trump coloca aranceles del 10 y el 20% en general y del 60% para China, no para proteger su mercado interno, sino para quebrar a los competidores de Estados Unidos y decirles: miren, si ustedes quieren tener acceso al mercado de Estados Unidos, fenómeno. Yo les saco los aranceles, a ustedes les saco el 20% que les pienso poner y al otro les saco el 60%. Pero estas son mis condiciones. Nosotros dominamos la industria de la tecnología, no vamos a aceptar rivalidades en este punto, vamos a resolver esto de esta manera, esto de otra manera. Es decir, igual que Milei, que va a designar jueces a la Corte por decreto, lo cual es una aberración y es inconstitucional, pero la intención es negociar desde una posición límite esos nombramientos. Trump utiliza el arma de la guerra comercial para avanzar sobre el resto del mundo y reimponer una hegemonía que ya está desgastada, que ha recorrido ya un largo camino y que no la va a poder reimponer. Por eso es que hay guerras. Claro. Por eso hay guerras. Sí, lo vimos con la crisis. Si no entendemos por qué el mundo ha estallado en esta guerra. Ahora Israel está bombardeando edificios militares en Siria. Ya no estamos en Gaza. Pasamos al Líbano. Del Líbano pasamos a Siria. Sí. Cerraste los ojos, lo abriste y ya están en otro lado. Bueno, pero esto es una no, pero quiero que comprendan que esto es de una gravedad inusitada, Sí. porque son guerras reaccionarias, son guerras imperialistas, son guerras de dominación con un arsenal militar como nunca tuvo antes el capitalismo, en misiles, en capacidad
de espionaje espacial y naturalmente en ojivas nucleares. Sí, Jorge, yo le quiero hacer una pregunta puntual. ¿Usted piensa que Cristina Kirchner puede llegar a ser la futura presidenta en el 2027? ¿Qué opinión tiene usted sobre este tema? Bueno, si ella quiere ser presidenta del 2027, exactamente no está haciendo nada para eso, porque quiere revitalizar un partido justicialista que está completamente moribundo y además está fracasando en la oposición a Milei. Milei el otro día logró, o mejor dicho, el otro día no ayer, logró algo muy importante. Logró que el Congreso no reuniera quórum para derribar un decreto que es de una gravedad inusitada. Es un decreto que le da a Caputo la facultad de hacer un canje de deuda como él quiera, es decir, de incrementar la deuda argentina en beneficio de los acreedores, como en su momento lo hizo Cavallo y Sturzenegger. Sturzenegger ahora en este gobierno también, con el mega canje con De la Rúa, que elevó extraordinariamente la deuda y llevó a la bancarrota. Y el Congreso, donde Milei oficialmente es una minoría y no cambia mucho por la ayuda de lo que le queda del PRO, logró, extorsionando a gobernadores y con amenazas, etcétera, paralizar de nuevo el Congreso. Este es un hecho extraordinario, de manera que ella está conduciendo un bloque en el Senado y un bloque en diputados, que es la primera minoría y es completamente impotente, por lo tanto, capacidad para eso no hay. Y si se atreviera, bueno, probablemente también van a usar este juicio que la condena a 6 años y la priva de ocupar cargos públicos para hacerlo efectivo. Porque ahora tenemos una lucha abierta a partir de los fallos de la Cámara de Casación Penal. Yo te quería consultar algo. En algún momento te escuché, o lo escuché, discúlpeme si lo tuteo. No, tuiteémonos, dale, mejor. En algún momento te escuché decir que la izquierda en Argentina no cumple o no debería cumplir una función de tipo electoralista, sino de organizar a la clase obrera. ¿Cómo la ve en ese sentido? No, ocurre lo siguiente, yo soy un partidario a muerte de participar de las elecciones. Las elecciones son muy importantes para la izquierda por un factor que nunca se menciona, porque en el debate político que se desarrolla ante las elecciones, tiene la oportunidad de demostrar su superioridad política sobre los partidos capitalistas. Si no lo demuestra, el fracaso es total. Esta es una gran oportunidad. El terreno electoral como factor de educación política, de concientización, extraordinario. Yo he participado de todas las elecciones que he podido participar, sí. De modo que eso no cabe ninguna duda. Pero lo que mueve el amperímetro en este país y en todo el mundo es un cambio en la conciencia política de la clase obrera. No es la izquierda navegando en el vacío y obteniendo un voto por acá, otro por allá, algún descontento. No. Ninguna izquierda en el mundo se desarrolla y se convierte en una fuerza decisiva si no organizó a la clase obrera como clase política, es decir, como factor político independiente en el escenario nacional. Eso hay que metérselo en la cabeza, si no, no existe. Y en la izquierda argentina prevalece la idea de que las elecciones pueden hacer el milagro de ir sumando diputados y dar fuerza a una representación de izquierda, aunque no haya logrado en absoluto transformar a la clase obrera en un factor político independiente, en un factor histórico independiente. No hay ningún caso en el mundo, y no habrá jamás ningún caso en el mundo, de un partido de izquierda, socialistas, comunistas, de otro tipo, que haya prevalecido y haya progresado
sin ser la expresión política avanzada de los trabajadores de su país. ¿Qué te pasa cuando se la cuestiona, cuando se llama, por ejemplo, en los balotajes a llamar en blanco? ¿Qué te pasa a vos personalmente? No hay nada, no hay nada en particular. Ustedes piensen lo siguiente, puede ser una bandera política interesante. Tomemos la última elección. En la representación que montan los medios y todo lo demás, Milei canalizó un descontento. En realidad, si ustedes miran la plataforma de Schiaretti, de Bullrich, de Massa y finalmente de Milei, la burguesía argentina había logrado imponer en estos 4 candidatos una política. Y eran los 4 candidatos los únicos que podían ganar las elecciones. La política es hacer una mega devaluación y producir una gran confiscación económica de los trabajadores, de los jubilados. Nosotros en esa campaña electoral lo dijimos, esta es una elección reaccionaria. ¿Qué quiere decir que es reaccionaria? Que los 4 pilotos de la elección están preparando un golpe de Estado económico textual. Lo he repetido textualmente en la campaña electoral. Al día siguiente de la asunción de Milei, él dio el golpe de Estado electoral como una expresión de una tendencia general. No sacó, no es magia, agarró el sombrero y salió un conejo. Y todos los demás candidatos se encontraron sorprendidos. Los del PRO no se encontraron sorprendidos. Y el viceministro de hecho lo aprovecharon. Claro, lo ingresaron al gobierno. Sí. Schiaretti tampoco, el gobernador de Córdoba está con el gobierno. Y el viceministro de Economía de Massa, que era el hombre que dirigía el Ministerio de Economía, porque Massa de Economía no sabe nada, Gabriel Rubinstein, ha dicho después de las elecciones, nosotros hubiéramos hecho algo similar. No exactamente lo mismo, algo similar. Es decir, Argentina tenía que ir frente a la crisis inflacionaria a una mega devaluación, y esa mega devaluación se diferencia de todas las anteriores en que fue aguantada hasta que el electorado de la ciudadanía argentina metiera el voto en la urna. Antes de meter el voto en la urna, hubieran hecho esa mega devaluación, ustedes tenían una huelga general y tenían un estallido social. Bueno, pero esa huelga general no se dio. Aguantaron la elección, sacaron los votos, y hacerle una huelga general a alguien que ganó en el balotaje con el 56% es realmente imposible. Claro. Por lo menos por un periodo es realmente imposible. Así que ha sido muy bien trabajado de parte de las clases capitalistas este desarrollo político. Los sindicatos, el sindicalismo argentino. Yo tenía un video de presentación de usted de hace 30 años que me olvidé de pasarlo, pero donde en una marcha usted expresaba cómo el sindicalismo se había aliado a Menem en ese momento, justamente en ese momento había estado pasando, y acá pasa algo similar, ¿eh? Está pasando algo mucho similar. Más grave. Mucho más grave ahora, ¿no? Sí, mucho más grave. Nosotros tenemos, es decir, en Argentina hay una confusión con los sindicatos. Los sindicatos tienen una burocracia sindical que ha resuelto sus problemas sociales. No tiene ningún problema social la burocracia sindical. Tiene empresas, controla obras sociales, maneja una caja enorme. Ella está como los capitalistas, que también han resuelto su problema social. No van a arriesgar nunca esa posición a organizar a los obreros para que terminen con esta confiscación económica enorme que han sufrido los trabajadores en el curso de los últimos años y acentuadamente en los últimos meses. Entonces, este carácter conservador está inscripto en la situación concreta. Es lo que Perón quería que fuera una burocracia sindical, que cumpliera esa función. Y la está cumpliendo al extremo. Ahí viene una divergencia en la izquierda, que la izquierda le pide a la CGT que haga una huelga general.
voy a usar una frase muy remanida, es pedirle peras al olmo. En realidad, cuando la CGT al comienzo de enero hizo un paro general, en realidad lo que quiso demostrarle a los trabajadores es que hacer un paro no sirve de nada. Y lo logró, es decir, digamos, no es que logró convencer a nadie, pero cumplió la tarea. Ven, ya hemos llamado un paro, no se mueve el amperímetro. Una vez que llamaron al paro y comprobaron como querían que no muevan el amperímetro, negociaron con Milei la reforma laboral. Y la reforma laboral es un golpe brutal a 50 o 100 años de derecho laboral en la Argentina. Acá se ha liquidado el derecho laboral y van a ir más a fondo todavía si logran hacer prosperar este plan económico que probablemente termine como terminó el de Caputo bajo Macri, en un estallido, ¿no? Por mi parte, antes de darle la última pregunta acá a mi compañero Leo Gatter, por mi parte te agradezco por habernos atendido y bueno, te hace la última pregunta. Sí, Leo. quería saber, con tantos agravios por parte del presidente hacia la izquierda, ¿cuál es la opinión? Bueno, es una característica de los fascistas, porque el fascista, ¿cómo entiende la política? La entiende en términos de guerra civil. El fascismo en el mundo se está desarrollando o está progresando, retrocediendo. En algunos casos fue cooptado por el sistema. Por ejemplo, esta mujer, la primera ministra de Italia, está copada. Lo mismo la francesa, Marine Le Pen. Hay otros que tratan de evitar ese copamiento. Están experimentando por qué vía van a constituirse en un movimiento de masas. Milei movimiento de masas no tiene. Cada vez que quiere hacer alguna cosa pública no va nadie. Controla las redes, que es una fuente de agitación muy importante, muy importante. El hitlerismo, si hubiera tenido X, hubiera sido un fenómeno mucho más grave de lo que fue. Ahora, el que tiene una actitud de guerra civil, naturalmente se expresa con un insulto, quiere provocar al adversario. Y eso lo hace absolutamente en forma constante y le advierte a los liberales de la burguesía que el mundo está polarizado entre el fascismo y la izquierda y que tienen que aliarse con el fascismo porque no queda nada en el medio. Trata de forzar la mano. El punto de vista de la izquierda es otro. Nosotros queremos una revolución social y el camino es la conciencia de las masas, su capacidad de organización, su capacidad de lucha, porque un gobierno socialista va a ser un gobierno con cuadros que hoy están trabajando en las fábricas, sean especialistas, obreros calificados u otros que quizás no tienen una especialidad en particular, pero tienen una comprensión política muy elevada. Entonces nosotros tenemos que formar a la futura clase gobernante. Estamos en otra cosa. Lo mismo hace Trump. Trump insulta permanentemente. Y lo hace del modo más agraviante, confiado en que los Kirchner, los Pichetto, ¿cómo se llama? Los radicales, Lustó, el otro que no me acuerdo que está con el gobierno del radicalismo, el jefe del bloque radical oficial, se van a dejar intimidar por las agresiones fascistas. Y lo logra, los insulta todo el tiempo y en lugar de tener una respuesta del Congreso, el Congreso se pliega a los ataques de Milei. Jorge, Sí. perdón, pero Sí. la única que enfrentó el poder fue Cristina y por eso le están pasando factura. Yo creo que no tenemos que meter, no. para mí, todos en la bolsa, que hay algunos peronistas que lamentablemente se han ido al bando, pero Cristina enfrentó el poder y por eso ahora la están juzgando. Ella Mañeto. viene siendo juzgada desde mucho antes y además yo soy el que sostiene que acá hay una guerra política para quebrar al kirchnerismo. Pero es otra la razón. Porque ella, la jefa,
del partido político más importante del país. Y en esa condición, ella es la verdadera líder de la CGT. Cuando uno tiene esa fuerza, no alcanzan los discursos por video. Es una trampa. Es una trampa. Cuando el peronismo se quiso imponer, hizo el 17 de octubre. No pasó, no agarró la radio, no sé. No, yo no estoy de acuerdo que esté enfrentando al gobierno, de ninguna manera. Ella está viendo que se le quiebra el bloque peronista y no puede encontrar una salida, porque el bloque peronista lo que quiere es estar, como se dice, cooptado con el Estado, mantener privilegios, poder, etcétera, y por lo tanto están perdidos. Entonces una cosa es el discurso y otra cosa es la oposición real. Nadie volteó a nadie con discursos. De ninguna manera. Milei está avanzando y le está sacando peronistas al bloque del Partido Justicialista. Pero perdón, Bueno, Jorge, cuando Cristina gobernó, enfrentó al poder real y lo enfrentó de una manera totalmente. Por eso ahora viene todo lo que se viene, digamos. ¿Cuál es el enfrentamiento del poder? ¿Qué perdió el poder real que le aplaudía en el Salón de las Palmeras o en el patio de las Palmeras de la Casa Rosada? No, ¿Qué perdieron? a ver, Cristina... ¿No fue ella la que dijo, pagué 174 mil millones de dólares de deuda externa? Milei todavía no pagó todo eso. Yo pagué 174 mil sacando la plata del Fondo de Reserva del ANSES y del Banco Central. Claro, pero la deuda venía de antes y había que pagar una deuda que lo habían dejado el otro gobierno. Si hay que pagar una deuda, si hay que pagar una deuda que es usuraria y que es perjudicial para los trabajadores, no estamos enfrentando al poder. No estamos enfrentando al poder. Yo con 52% de gente pobre no pago ninguna deuda y ese es el punto de arranque de un gobierno socialista. ¿Por qué el punto de arranque? Porque el primer acto de un gobierno socialista es subir el nivel de vida del pueblo trabajador, desocupado, etc. Está bien, Jorge, pero usted sabe que si no se paga la deuda, los otros países no te permiten comerciar. Entonces, Néstor Kirchner pagó la deuda y logramos soberanía. Si nosotros no pagamos esa deuda, terminamos más cooptados totalmente. Bueno, esa es mi opinión. Yo soy peronista, no sé si se dio cuenta. Pero un kirchnerista acá al lado. No. Rusia ha sido sancionada por la OTAN y la han sacado de la mensajería mundial bancaria y se las arregló para comerciar con otros países. Nunca nadie. Eso es una extorsión. ¡Ay! El imperialismo me va a cortar el comercio, voy a tener que comerme todas las... ¿Y no lo hizo el imperialismo con Cuba, lo hizo con Venezuela? Los famosos bloqueos comerciales. Lo hacen, claro que lo hacen. Pero cuando discutamos la política, pero no cambiemos de tema. Cuando discutamos la política, en primer lugar... Un hecho fáctico estoy hablando. Empezaron los bloqueos comerciales, Cuba tuvo el apoyo de la Unión Soviética, tuvo esto y todo lo demás, y Fidel Castro no se dejó extorsionar por nadie. Discutamos las cosas correctamente. Hoy mismo, si ustedes quieren, hacemos una discusión sobre Cuba. Cuba está desarrollando una política económica que es completamente negativa para el pueblo cubano, totalmente negativa, está buscando el acuerdo con el imperialismo y ha fracasado a tal extremo en todas estas tentativas que no ha podido hacer algo elemental, que es empalmar el comercio cubano con el chino. Cuando los chinos están dispuestos, por razones capitalistas, no por razones socialistas, están dispuestos a salir al socorro de Cuba como han salido con la ruta de la seda a construir en un montón de lugares. Ese es otro tema. Claro. El que paga una deuda externa con el argumento de que me bloquean, que no fue aceptado por Fidel Castro en 1962, simplemente está cediendo ante una extorsión. Así se va a los 52% de pobreza y tantos chicos que no tienen una comida en el día. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Nos están sacando del aire, le cuento. Hasta las 9 teníamos ya. Hasta las 9 teníamos. Así que muchas gracias por atenderlo. La verdad que fue un gusto para mí
entrevistarlo y tener también este debate, ida y vuelta, que es tan necesario y desde mi lugar personalmente creo que reivindicar todo lo que sea militancia política en este país donde ha sido bastardeada y institucionalizada también en este último tiempo, me parece muy importante. Bueno, quiero decirte, yo te saludo de esta manera, quiero decirte, yo escribí un artículo sobre la militancia de los periodistas, el periodismo militante, que recibió elogios fantásticos en su momento y era una respuesta a la nata. Así que ya ves que tenemos una coincidencia importante, Sí. porque el periodismo tiene que ser militante e históricamente el periodismo argentino comenzó con un militante como Mariano Moreno. Claro, tal cual. Muy bien. Muchas gracias, Muchas gracias. Jorge. Esperemos Chao, que haya hasta una luego. próxima. Abrazo. Chao.